Bueno, mire, yo cuando participo en un debate, del tipo que sea, ya saben que tengo trayectoria municipal, pero también de partido, que algunos casi dicen esto de los partidos como si fuera pues una especie de espacio maligno, ¿no? Y yo lo reivindico con orgullo, y reivindico con orgullo a todas las personas que se comprometen a través de los partidos políticos con su militancia. O sea, que eso en primer lugar. Pero digo que cuando me toca participar en un debate, siempre recuerdo aquello que dijo Ortega y Gasset en las Cortes de la República. No Ortega Smith, no mire tanto. Ortega y Gasset, no se confunda. Dijo aquello de: hay tres cosas que no podemos venir a hacer aquí. Que no podemos hacer aquí cuando venimos, ¿no? Decía, venir a hacer aquí a las Cortes: el payaso, el tenor y el jabalí. Luego lo repitió varias veces Azaña. Digo esto como prevención primaria que me aplico. No estoy diciendo que los demás hayan hecho eso, sino porque además creo que en el debate público siempre sienta muy bien empezar haciendo una prevención primaria de respeto a los ciudadanos y ciudadanas que están escuchando este debate. Así que recuerden esa frase de Ortega y Gasset, que repito tantas veces, luego repetía el propio Azaña. Segunda prevención. A mí me hubiera gustado escuchar intervenciones con más contenido y no los argumentarios que utilizaron en el debate de la TPA, sinceramente. Algunos de los grupos aquí han hecho un trabajo bastante escaso desde el punto de vista de hacer aportaciones. No digo todos, digo algunos. Y por eso se ve que simplemente tiraron de manual del debate de la RTPA, de nuestra televisión pública asturiana, para reproducirles en este debate. Son dos prevenciones primarias que teníamos que tener. Pero fíjense, por encima de eso, me quedo con lo más importante de este debate. Y es que ninguna de los portavoces parlamentarios ha rechazado esa mano tendida que les hizo de forma reiterada en el día de ayer. Ninguna. Y eso es bueno, porque eso no es tampoco habitual. Es decir, ni tan siquiera en los grandes acuerdos, en esta sede, en la Junta General del Principado de Asturias, había esa reciprocidad de decir: acepto la mano tendida y pongámonos a hablar. Y no lo digo sencillamente porque toque, porque este es el debate en el que toca, sino porque me lo creo. Volvemos a lo mismo. Ayer les dije varias ocasiones, lo dije, yo no sé ser de otra manera. Yo no sé ser de otra manera que no sea recurriendo al diálogo en los grandes temas. Y, por supuesto, en cuanto a la definición de lo que debe ser la política diaria, tiendo la mano a la izquierda, lo hemos intentado en esta negociación estas semanas, pero también lo digo reiteradamente en los grandes asuntos de Asturias, tiendo la mano al conjunto de esta Cámara. Al conjunto, menos a una formación, que simplemente le quiero decir a su portavoz que yo no puedo hablar con personas que dicen: si mi hijo me dijera que es gay, trataría de ayudarle, hay terapias para reconducir su psicología. Los actos del orgullo impregnan el centro de la ciudad de Madrid un hedor insalubre e insoportable. ¿Por qué los gays celebran San Valentín si lo suyo no es amor, sino vicio? Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer podría terminar con el impotente en prisión. A Cenicienta la maltrataban su madrastra y sus hermanastras, que son todas esas feministas feas que les dicen a las mujeres españolas lo que tienen o no tienen que hacer. Y la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente la prostitución. Son algunas de las frases que el otro día recuperó y puso en valor en un debate en la Comunidad de Madrid el señor Errejón, y que yo creo que con esto ya queda claro el por qué no debo debatir con determinados grupos. Segunda cuestión que quería decir, evidentemente a Podemos. Miren, voy a saltarme la parte del discurso que se parece de forma inequívoca a lo que ha dicho el señor Blanco. Esa me la salto por respeto. Y porque creo que es infinitamente mejor seguir reiterando el acuerdo y tender la mano. Lo dijimos y lo hemos hecho durante estas semanas. No se ha conseguido, es verdad. Estos días no se ha conseguido. Pero fíjense, yo sigo creyendo en que hay posibilidades para el acuerdo porque lo hemos reivindicado. Lo reivindiqué desde la dirección política del partido, cuando era secretario, cuando soy secretario, cuando asumí la Secretaría General. Lo reivindicaremos también desde el Gobierno de Asturias, como lo ha reivindicado el último Gobierno de Asturias con ese pacto presupuestario al que se llegó, al que conseguimos llegar, ¿no? Pero fíjense, la realidad del debate público es asumir también que una negociación no es poner los máximos de forma que el acuerdo sea siempre inalcanzable. Créanme, eso no es una negociación. Eso es simplemente buscar excusas para no pactar. Y claro, segunda cuestión,
Por supuesto que el gratis total se lo compramos todo. Gratis 0 a 3, gratis la universidad, asumir las cercanías ferroviarias y que, bueno, a ser posible, encima bajamos los precios, los ponemos gratis, gratis el servicio de autobús, todo gratis total. Esa es la propuesta que ustedes hicieron. Y nosotros les dijimos, y lo ha contestado muy bien, por cierto, de una forma excelente, la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Carcedo, le dijimos, oiga, ¿y esto cómo se financia? Miren, con todo respeto, ese documento, en la parte de la financiación, solo le falta decir que el Principado debe recurrir a comprar, a jugar participaciones del sorteo del niño, a ver si con eso tenemos suerte y sumamos más financiación a esos proyectos. Miren, yo me presento a presidente del Principado, de verdad, y no sé si es el peso de la responsabilidad o el hecho de mi propia experiencia en la acción de gobierno, pero sé que el dinero nos tira como el chicle, que hay unos presupuestos determinados y que con eso hay que gestionar, hay que actuar y hay que modificar, hay que priorizar, porque la política es priorizar. Y, por tanto, lo que yo lamento es que, una vez analizado su documento, veo, sí, mucha teoría, pero poca práctica. Y, desde luego, falta de rigor total y absoluta por la parte de la financiación. Ahora bien, le reitero la mano tendida a seguir hablando, a dialogar, y a que esta no sea una mala copia respecto a la legislatura anterior. Miren, la pregunta que se tienen que hacer con el resultado electoral que les han dado los ciudadanos, no se lo dimos nosotros, se lo dieron los ciudadanos, no lo olviden, es ¿ustedes qué quieren ser de mayores? ¿Quieren ser influyentes o quieren ser irrelevantes? ¿Ustedes qué quieren? ¿Que sus votos, sus 4 diputados, ejerzan algún tipo de resultado en la vida diaria de los asturianos y asturianas, especialmente de las personas que les han votado? ¿O pretenden pasar, bueno, pues simplemente como un partido del no por el no, sin ningún tipo de aportación al debate público? Les tiendo la mano, se lo repito, porque yo creo en ese diálogo. Aforo decirle que agradezco esa expresión de decir tiendo la mano también a dialogar y acordar, pero fíjense, discrepamos del punto de partida y no quiero hacer demasiada mención en ello. Ustedes dicen que dejaron un Principado en el 2012 mejor que el que ahora toca. Me gusta recordar que en aquel momento la Administración asturiana estaba paralizada y en riesgo de intervención pública por el Ministerio de Hacienda, por si se nos olvida, una de las cuestiones fundamentales. Pero fíjense, voy a hablar más de futuro que pasado. Ustedes tienen que jugar un papel en la política asturiana, el que quieran ustedes. Va a depender de su partido. Desde luego, por lo menos hoy hemos recibido un discurso un tanto diferente. No simplemente la negatividad que mayormente han trasladado los diferentes grupos políticos de la situación y que ya ayer, en una prevención, advertía al conjunto de la ciudadanía que esto iba a pasar, sino si ustedes quieren aportar algo en la proporción, en la línea, en la influencia política que puedan tener en el momento presente. Miren, en los grandes debates, pero también en los otros tipos de debates que vayan surgiendo en esta Cámara. Porque, repito, que a nadie se le olvide, nosotros sí tenemos 20 diputados, pero no tenemos mayoría absoluta, lo que significa que la búsqueda del acuerdo, el consenso, el diálogo, va a ser siempre una de las máximas fundamentales que pongamos encima de la mesa. Así que, de verdad, si ese va a ser el tono, el de decir estamos dispuestos a estudiar posibilidades, a acordar, a influir en la política asturiana, recogemos el guante por parte del Partido Socialista para todas aquellas medidas, aquellas soluciones que signifiquen avanzar, no retroceder. Ciudadanos ha hecho un examen prolijo, su portavoz, desde un tema casi de árbol genealógico de los dirigentes socialistas, cosa que me sorprende porque empiezo a pensar que no sabe quién somos, pero bueno, no solo por aclararlo, no sé de quién se cree que son hijos los diputados y diputadas socialistas, pero de ningún histórico militante, simplemente por aclarárselo. Digo por eso del debate genealógico tan interesante que ha planteado aquí. Sobre la colocación, oiga, simplemente recordarles que ustedes están en el sitio que estaba Podemos la legislatura pasada, exactamente el mismo. Así que digo por eso de la centralidad y el centro que tanto les promueve. En realidad ustedes donde querían estar era allí, sustituyendo a la señora Mayada, pero el PP pues se lo impidió y sus electores se lo impidieron. Pero no nos engañe con eso de la centralidad. Ahora bien, ha dicho cosas interesantes, por ejemplo, en materia de investigación, de decir que hay que avanzar en la innovación. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Y uno de los planteamientos que tanto los equipos investigadores, las personas que innovan en Asturias, que nos hicieron durante el largo recorrido que hicimos por nuestra comunidad autónoma desde septiembre del 2017, era precisamente la necesidad de fusionar, es decir, de incorporar todas las competencias en materia de ciencia e investigación, de innovación, también de universidad, en una única consejería, de forma y manera que pudiéramos articular una gobernanza diferente. Permítanme que les diga públicamente, ya lo hemos hecho, que lo vamos a intentar.
Y a mí me gustaría que no solo fuera eso, sino con medidas concretas que usted pusiera sobre la mesa. Preguntaba sobre la financiación autonómica. Mire, yo asumo plenamente, y quiero dejarlo claro, los posicionamientos del Gobierno actual del Principado de Asturias en materia de financiación autonómica. Lo dije ayer, lo repito hoy. Yo lo tengo claro en mis prioridades. Mi prioridad, como he hecho a lo largo de toda mi carrera política, cuando he estado al frente de una responsabilidad institucional, es defender los objetivos que me toca defender y que asumo como propios. Y, por tanto, yo voy a defender los intereses de Asturias frente a quien sea. Pero yo lo que no estoy haciendo es el seguidismo que usted hace de los argumentarios de Madrid. Y le pediría, de verdad, si quieren jugar algún papel en la política asturiana, no solo que asuman de una forma retórica o teórica que están dispuestos a acordar, sino que lo demuestren. Por ahora no han demostrado eso. Simplemente nos hacen una referencia permanente a que hagamos una especie de ejercicio de apostatar, ¿no? De una forma pública. Así que, desde luego, en ese sentido sí es que se lo quería decir. Oiga, lo de la transición ecológica, eso sí que no se lo acepto. Que venga usted a hablar aquí, en nombre de Ciudadanos, a hablarnos de transición ecológica, de críticas a los posicionamientos socialistas. ¿Pero usted habla algo con los planteamientos que defendió su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados? ¿Habla algo? Creo que no. Mire, yo he sido presidente de la Asociación de Comarcas Mineras de España y he estado reunido con la representación de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. ¿Y sabe qué nos dijo la señora portavoz? Nos dijo abiertamente: lo que no puede ser es seguir continuando con determinadas actividades que no tienen ningún sentido. Hay que transformar, cerrar y transformar. Y usted viene a dar lecciones ahora de transición y decir que ponemos en riesgo, cuando su partido a nivel nacional, el primer mensaje que nos dijo a los alcaldes mineros, entonces yo era el alcalde de La Viana, nos dice esto. Por favor, yo le pediría que haga una aportación un poco más rigurosa con respecto a los planteamientos generales de Ciudadanos. Ahora bien, tienen que buscar su espacio. Y no se ofendan, hombre, no se ofendan cuando les decimos que ustedes son de derechas, no se ofendan. Mire, no se ofendan por una cuestión, les pasa como al pato. Si camina como el pato, si nada como el pato y si grazna como el pato, es un pato, lógicamente, no hay variedad. Quiero decir con esto que si ustedes caminan como Casado, nadan como el señor Gavino en Oviedo y nadan como el señor Abascal, pues miren, es un pato muy de derechas y al ritmo que llevan es un pato al paso de la oca. O sea, que tengan esa prevención y cúrense en salud. Partido Popular, me queda Izquierda Unida y Partido Popular, más allá de las reflexiones generales que quiero hacerles a todos, ¿no? Lo primero, agradecer a Izquierda Unida, bueno, pues ese paso valiente. Me consta que en política tomar decisiones nunca es un paso valiente, es verdad. Tomar decisiones exige muchas veces renuncias a posicionamientos políticos, sí, a buscar la entente, porque dialogar es eso, buscar puntos de encuentro, también a sacrificar en ocasiones incluso afectos, porque la política es esto también, pero siempre cuando uno antepone lo que cree que es una cuestión de convicciones y principios. Y le quiero agradecer públicamente a Izquierda Unida esa declaración que hemos acordado y que debe ser, como dice muy bien la señora Ballina, el principio de todo lo demás. Queda mucho por hacer, es verdad, nos queda mucho recorrido por hacer. Esto tiene que seguir fluyendo. Y a mí me plantea la pregunta, el por qué somos capaces de acordar con Izquierda Unida y con Podemos no hay manera. Cuando los posicionamientos de Izquierda Unida tradicionalmente han sido posicionamientos muy claros en la izquierda, que siguen gozando del respeto también ciudadano. No se rían, señores de Podemos, pero es así. Esto es así. Es decir, ¿cómo puede ser que seamos capaces de acordar? Yo creo que porque partimos de la premisa de que no hay que poner máximos que impidan el mínimo. Yo creo que hay que ser capaces de ello. Y usted ha hecho planteamientos no solo de políticas, sino de la gestión de la política. Y a mí eso me parece fundamental, porque la gobernanza va a ser uno de los grandes debates del siglo en el que estamos también. ¿Cómo gobernar? Que hay que cambiar en las propias estructuras administrativas. Y es verdad, yo reconozco públicamente, usted no solo apoyó la idea, y además me lo dijo, de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, reivindicó la necesidad de que el Gobierno del Principado de Asturias tenga una dirección general dedicada a asuntos europeos para no perder participación en ningún tipo de fondo de tipo europeo, nos parece fundamental. Y hay un planteamiento que ha añadido hoy, que es el de la Consejería de Cultura, a diferencia de Educación, que por cierto es el único partido que lo ha hecho, creo, en esta Cámara. Quiero decirle que es algo que ya me lo había trasladado a mí personalmente, lógicamente en la reunión que tuvimos, lo vuelvo a trasladar hoy públicamente. He reflexionado mucho sobre ello y creo que sí, que en Asturias tiene que haber una Consejería de Cultura, que además, bueno, pues asuma otro tipo de competencias, pero específicamente de cultura, porque es uno de los grandes activos que tiene esta comunidad autónoma y que tenemos que poner en valor para la generación de riqueza.
no solo para conservar lo que tenemos, sino para generar actividad económica. Así que quería decirle, señora Vallina, que el entendimiento es un buen camino siempre. Estoy convencido de ello y que quiero expresarle públicamente el respeto de la Federación Socialista Asturiana a su organización y a la búsqueda de acuerdos, pese a las diferencias que podamos tener en muchísimas cosas, y se ha visto en este debate. El Partido Popular, señora Mayada, lo primero, su intervención tenía más de discurso de investidura que de discurso de réplica al candidato. Yo no sé si es que no quiso o no pudo el hacer otro tipo de debate. No obstante, miren, asumo el tono, me gusta el tono del discurso y se lo digo públicamente. Usted hablaba de liderar la oposición, porque es verdad que, aunque ahora se nos olvida, porque aquí hay muchos grupos políticos, da la sensación de que el PSOE es una organización con una representación mínima y todos los demás es muy amplia, ¿no? Es verdad que es el Parlamento más plural de la historia, pero también es verdad que, por ejemplo, es la primera vez en la historia que el PSOE duplica el número de diputados al siguiente partido. Pero es verdad, usted lidera la oposición. Ha sido la segunda fuerza política más votada. Yo no tengo ningún problema en reconocérselo públicamente y además lo hago aquí en esta tribuna. No sé si todos en su partido le quieren reconocer ese estatus, pero yo desde luego sí. Digo esto lo de su partido no por nada, porque no pensaba decirlo, pero es que me he dado cuenta que parte de su intervención no era para mí ni para el Grupo Socialista, era para otros, o otras en este caso. Así que permítame que lo diga para añadir un poco tono de humor a la intervención, ¿no? Son la oposición, sí. Y usted ha dicho, oiga, es que usted plantea aquí un programa continuista. Mire, es la primera vez que escucho a alguien del PP reconocer públicamente al menos que han gobernado Asturias. Porque eso era una especie de borrón de la historia que quedaba ahí, lo tapábamos y luego decíamos que no teníamos nada que ver con aquello. Entre otras razones, y lo dije ayer, porque ustedes tienen que pensar qué mal estarán haciendo, en su partido, digo, en su proyecto, cuando, habiendo gobernado solo 4 años en cuanto a Partido Popular, nunca más los ciudadanos les volvieron a dar la confianza. Es algo que tienen que analizar ustedes, no yo, ¿vale? Pero mire, le reconozco que ha dicho por primera vez un dirigente del PP eso, han gobernado 4 años. Y usted dice, no obstante, usted viene con un programa muy continuista, pese a que sabe que yo reivindico la necesidad de mantener y continuar las cosas que se hacen bien y estar abierto a cambiar lo que haya que mejorar. Nunca lo he negado, lo he dicho. Pero oiga, yo no sé si lo dice, y hacía referencia al gobierno de Javier Fernández, yo no sé si lo dice como buscando una especie de diferenciación o pretendiendo que yo niegue, en este sentido, la gestión de los gobiernos socialistas anteriores. No, no la niego. La asumo, es mi historia. La reivindico. Y miren, permítanme que haga con la gestión del actual gobierno y con la gestión del actual presidente, y lo digo públicamente. Y las diferencias políticas que hemos tenido han sido públicas. Pero mire, yo lo reivindico. Este gobierno es un gobierno honesto, honrado, y ha hecho una batalla que a mí me parece fundamental y que se reconocerá en los libros de historia, en un momento en el que todas las comunidades autónomas atacaban su estado de bienestar, lo debilitaban, incluso agredían los derechos de los trabajadores públicos. El gobierno del Principado mantuvo de forma, yo creo que casi numantina, la defensa de ese estado de bienestar. Y hay que reconocerlo públicamente. Así que, no sé si lo dice para que yo reniegue, pero desde luego lo asumo con orgullo públicamente por si hubiera alguna duda. Pero decía que usted ha hecho algunas referencias, sobre todo en la parte impositiva. Lo bueno de tener de portavoz a alguien que conoce también la Hacienda, es que ya le contestó, pero me reitero en eso. Oiga, que mire, usted nos plantea un sistema impositivo y además siempre lo llevan a Madrid, ¿no? Les gusta mucho la vinculación o el ejemplo con Madrid. Claro, tener impuestos muy bajos, sobre todo para algunos, para los que más ganan, siempre conlleva tener peores servicios. ¿Sabe cuántas comunidades autónomas tienen, por ejemplo, escuelas con 4 alumnos? Que es algo que nosotros queremos de forma recurrente defender y mantener y poner encima de la mesa. ¿Sabe cuántos? Ninguna. ¿Sabe cuántas comunidades autónomas tienen la red sanitaria de consultorios médicos, de centros de salud, de hospitales comarcales? Que ustedes, por cierto, en el año 97 quisieron eliminar, y no pudieron por falta de tiempo, pero quisieron eliminar la red de hospitales comarcales. ¿Sabes cuántas comunidades autónomas? Ninguna. Ese es el mejor ejemplo de que sí, hay impuestos, pero los impuestos pagan servicios públicos que reciben los ciudadanos. Y claro, a lo mejor a ustedes les queda lejos, pero oiga, si van a Verducedo, por ejemplo, al concejo de Allande y ven su centro de salud, o van, por ejemplo, a escuelas rurales de 4 alumnos, el otro día estuve mismamente en Carreño, en pleno centro de Asturias, se da cuenta de la importancia que tiene. Y claro, ustedes no es que han ocultado este discurso, lo han dicho de forma machacona durante la campaña electoral, pero es que la gente no les ha votado.
Es decir, diciendo todo esto, la gente no les ha votado. No se plantean que si no les votan es porque la gente no compra los discursos facilones de decir hay que bajar la presión fiscal a costa de lo que sea. Porque la gente sabe que bajar la presión fiscal y, por tanto, los ingresos públicos puede poner en riesgo la continuidad del estado de bienestar, o el hacer obra pública, o el estar cerca de los mayores. Hay que tener eso claro. Y en política eso se llama rigor. Así que, desde luego, mire, yo lo que no acabo de entender, y se lo digo sinceramente, señora Mallada, es porque usted se empeña en ser la portavoz del 1% de la población. Es decir, aquellos más afectados, cuando habla del impuesto de patrimonio, por ejemplo, que en términos brutos es el que saben tributan las personas con 1 millón en términos brutos de patrimonio. Porque se empeña en ser la portavoz de ese 1%. Dejo de lado eso, no obstante, y le reitero el tema de la política de acuerdos. Y lo decía, y decía algunos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, infraestructuras. Dijo que asumía como propio el discurso de la Alianza por las Infraestructuras. Me alegra. No solo quiero que lo asuma, quiero que se incorpore. Le pido públicamente al Partido Popular que se incorpore. Me alegra también en el tema de la conexión férrea de la variante, que asuma que vamos a dejarnos ya del debate de los cambios y asumamos que lo que hay que hacer es terminarla. Me alegra. También lo asumo y le pido que lo defendamos. Oiga, pero ha dicho una cosa sobre turismo rural que me sorprende cuanto menos. Dice que aquí es anecdótico. Oiga, pero si es que Asturias fue pionera en un gobierno, el gobierno de Pedro de Silva, precisamente de la puesta en marcha del turismo rural, pionera en toda España, y cuando algunos se reían, recordarán los que ya tienen galones y trienios, recordarán lo mucho que se reían de aquella idea del gobierno socialista de entonces. Nos ha dicho una sorpresa aquí, señora Mallada, que lo tengo que reconocer públicamente, con relación a ese debate interno que mantiene la presidencia de UNOSA. La verdad es que yo creo que todos nos hemos quedado un poco sorprendidos de su afirmación. Y decía que estuvo a punto de ser cesada precisamente por defender la continuidad del empleo y de la actividad de la hullera. Si es así, señora Mallada, yo le felicito. Le felicito. Ahora, hay una cosa que no me cuadra. Al mismo tiempo que dice esto, que yo insisto, le felicito por ello, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo que usted dice esto, usted era la presidenta de UNOSA cuando se envió los planes de cierre el 7 de octubre de 2013, actualizado el 31 de marzo de 2016, a la Unión Europea y siguió sin ningún tipo de problema ni hacer ningún tipo de declaración pública en la empresa pública UNOSA? Eso no me cuadra. Es lo único de todo este debate que le digo que no me cuadra. Porque si usted decía eso, ¿cómo puede ser que enviaron el plan de cierre y no hizo ni una manifestación pública? Yo no digo que dimitiera de la presidencia, que por supuesto también. Pero es que no hizo ningún tipo de expresión, no, repito, ningún tipo de expresión cuando fueron estas fechas. Y mire, usted ha hecho una apelación al respeto que sabe que yo siempre reivindico. Mire, en política, yo lo decía mucho en La Viana, en política ni todo vale, porque es evidente, ni todo vale. Es decir, no se puede utilizar todo lo personal, ir a la calumnia, a la descalificación sistemática, a generarnos a todos un complejo de sospechosos sociales. No vale eso, pero también no todos valen. Ni todo vale, ni todos valen. Quédese con esa afirmación. Miren, quiero ir finalizando. Ya digo que me saco como en positivo, más allá de la votación que luego tendremos, ahora va la réplica, lógicamente, más allá de la votación, saco en positivo que por primera vez en mucho tiempo en esta Cámara hablamos de receptividad a los grandes acuerdos. Yo quiero más acuerdos. Es en lo que, desde luego, me voy a volcar. Pero, repito, porque no sé ser de otra manera. No estoy acostumbrado a gobernar de otra forma que no sea acordando, pactando, buscando ententes. Y porque creo que hay problemas, como el problema, el reto demográfico, por ponerles un ejemplo, o la situación industrial, o la transición ecológica, o el programa de infraestructuras que necesita de la alianza conjunta de esta Cámara y que no solo nos reduzcamos a cada uno venir aquí, decir su argumentario y ser incapaces de acordar, porque eso frustra a la ciudadanía. Eso frustra a la ciudadanía. Y por eso permítame que reivindique la política como un espacio de la humildad, que creo que es necesario. Oiga, es cuando algunos partidos hablan de que otros nos alejamos de la sociedad, ¿pero dónde creen que vivimos? ¿Dónde creen que salimos nosotros? La gente, cuando confía en un proyecto político, entre otras razones, es porque ha sido capaz de ganar esa confianza desde la reivindicación de esa humildad. Desde el asumir errores, que yo los asumo, no tengo ningún problema en asumir errores de mi propia historia colectiva y nuestra propia historia como organización y como
evidentemente, sucesivos gobiernos. Ningún problema, pero humildad y reivindicación de ese futuro. La anteposición siempre del concepto Asturias lo primero, que nosotros lo tenemos claro, que no nos vamos a avergonzar de reivindicar Asturias como el eje de toda nuestra actividad política. Luego, que somos un proyecto político, sí, que transmite solidez, que quiere reivindicar el futuro y que tiene una vocación progresista y de izquierdas. No lo negamos, pero eso tampoco niega para tender la mano, insisto, a esos grandes asuntos. Lo que tenemos que pensar en esta Cámara, y es la reflexión que todos nos deberíamos hacer, más allá del debate que ahora toca, es el papel que queremos jugar. El papel que quiere jugar cada uno y cada una. Si quiere tener algún tipo, insisto, de influencia política o no lo quiere tener. Si queremos ser una mala copia de la legislatura anterior, o estamos dispuestos a probar cosas nuevas. Si queremos responder a lo que nos demandan los ciudadanos o, por contra, simplemente queremos reproducir cualquier otro esquema. ¿Qué tal si escuchamos un poco lo que dice la ciudadanía en la calle? ¿Qué tal si en este Parlamento somos capaces de reconocer que frustra la incapacidad de acuerdos, que nos miran con una sonrisa siempre crítica cuando ven que lo único que hacemos es repetir siempre los mismos clichés, cuando somos incapaces de tender mano, cuando parece que estamos jugando demasiado la táctica y poco la estrategia? ¿Qué tal si pensamos en el futuro de Asturias? Eso es lo que les planteo a todos ustedes y a todas ustedes. Y termino. La decadencia, el debate de la decadencia está claro que existe. Miren, cuando ustedes reiteran determinados discursos, no están diciendo nada nuevo. Es lo que se lleva repitiendo en esta comunidad autónoma, pues, desde el principio de la misma. No es nada nuevo, no aportan nada nuevo. ¿Sabe qué aportó la candidatura socialista en las pasadas elecciones autonómicas? Que era distinto al resto de partidos. La petición de la ilusión, el llamamiento a la ilusión política. El decir sí, que los problemas existen, que los ponemos aquí encima de la mesa sin ningún tipo de problema, que no los negamos. Pero ¿y qué tal si inyectamos ilusión? Si somos capaces de ilusionar nuevo a nuestra sociedad y decir y reivindicar todos los avances, por ejemplo, en ciencia, en innovación, en futuro, que está teniendo lugar aquí en Asturias, que lo están haciendo mucha gente, de muchas generaciones, y que quieren seguir haciéndolo. ¿Qué tal si reivindicamos eso? ¿Qué tal si somos capaces de lanzar ese mensaje de optimismo y de ilusión? ¿Qué tal si cambiamos la torna? ¿Y si probamos ese nuevo sistema? Miren, a nosotros no nos ha ido mal, por ser claros en el rechazo a determinadas políticas, por reivindicar nuestra historia con orgullo, por tender la mano a los grandes acuerdos y, sobre todo, por decir que hay que construir Asturias desde la ilusión. Hay 20 diputados en la bancada socialista. Y yo creo, y con esto termino, que lo que no podemos hacer es creer que los que se han equivocado han sido los asturianos y asturianas, porque si fuera así, un mal ejercicio de democracia estaríamos haciendo. Y yo no quiero eso de todos ustedes. Muchas gracias.